Ya, ahora sí. Eh, Bueno, como les decía, hoy día vamos a ver lo que es Gradient Boosting Machines o GBM o GBM. Eh, Vamos a ver como sus desventajas, desventajas, aprender un poco las restricciones, que es más que nada como saber un poco cómo se comportan las funciones. Introducir el concepto de feature importance, que ya lo hemos visto como en las clases anteriores, pero hoy día lo vamos a ver como una pequeña repasada. Y bueno, también cómo solucionar el overfitting con el early stopping. Eh, no sé si alguien sabe lo que es el Gradient Boosting Machines. No. Es un modelo de clasificación, ¿no? No. O sea, sí, pero mucho más que eso. Sí, lo que dice ahí el compañero en el chat es que se usan varios árboles de decisión consecutivos. Pero no necesariamente son árboles de decisión. La verdad es que el algoritmo de árbol de decisión es como el más fácil de implementar, pero pueden ser varios más. De hecho, en verdad como que el GBM es como un caso particular un poco de lo que es eh, el algoritmo de aprendizaje para las redes neuronales. Es la misma idea, solamente que se está aplicando como a cosas diferentes. Pero bueno, como este no es el curso de Deep Learning, no voy a entrar en esos detalles. Eh, ya, entonces, como ya habían visto la clase anterior vieron la decisión con el Diego, ¿no? ¿Lo vieron, no? ¿Se refiere a la clase del LUL? Sí, Aunque vayas leyendo. pero entre esas vieron los árboles de decisión, ¿no? Ya, qué raro. Ok, bueno, los árboles de decisión más que nada son como una forma por ejemplo, yo tengo todos los features de mi dataset. Siempre que yo estoy hablando de dataset, aquí estoy hablando de datos tabulares, no estoy hablando de texto, no estoy hablando de video o fotos. Siempre, siempre, siempre que estoy hablando de dataset, yo me estoy refiriendo a los datos tabulares, donde tengo como esta serie de features. Y con esta serie de features, yo voy como tomando ciertas decisiones. La idea es como ir encontrando como que ir llegando a las hojas y poder generar como una clasificación de los datos. Eh, bueno, acá en Medium, que creo que ya no tengo la cuenta premium, entonces no sé si me deja verla, pero acá hay como un ejemplo bien de cómo funcionan los árboles de decisión. Eh, pero los árboles de decisión, como les decía, tienen como esta serie tabular y como que ustedes van como separando los datasets como en subconjuntos hasta poder llegar como a las hojas y después van a tener como un árbol binario. Entonces van a decir, ya, acá tengo los de la primera categoría o bueno, varios árboles dependiendo de cuántas etiquetas tengan. Y con eso van a poder clasificar los valores en base a los efectos. Eh, bueno, y ahí tienen que ver en qué momento cortan los árboles. Eso va a depender de cuántas etiquetas tengan. Estoy medio resfriado, así que si sueno como medio la boca en cosas, por eso. Bueno, como decía el compañero, el gradient boosting es básicamente un ensamblaje de varios árboles de decisión en que yo estoy ocupando varios algoritmos de clasificación o regresiones para poder mejorar como las predicciones que yo voy a utilizar. Generalmente uno cuando hace un clasificador,
lo que se recomienda en un proyecto de data science es que ustedes no ocupen solamente un clasificador. Si, por ejemplo, necesitan clasificar, no sé, tweets, no, algo más tabular, como, por ejemplo, si es que una persona tiene una enfermedad o no, em, y tienen como, por ejemplo, datos como la edad, em, el género, otros test anteriores que se ha aplicado, ustedes pueden aplicar pueden aplicar estos algoritmos para poder hacer varios clasificadores de una vez. Y siempre una buena práctica utilizar algoritmos como de ensamblaje que se llaman para poder mejorar las predicciones de estos clasificadores o de estos regresores. Entonces, bueno, yendo en lo que es el GBM, algoritmos que se volvieron populares con la aparición del XBoost, que es un algoritmo que funciona tanto para tareas de clasificación o regresión. En términos de funcionamiento, se utiliza lo que es como el concepto de los learners, que se producen como varias predicciones en diferentes iteraciones y estas se van corrigiendo a medida que van pasando como las etapas del algoritmo. Como que este es un algoritmo que funciona como por épocas. Si han trabajado con redes neuronales que ustedes hacen como varias pasadas en el dataset, la idea es que ustedes con el gradient boosting hacen varias pasadas en ese mismo dataset y aprendiendo, o sea, mejorando como las predicciones entre sí a través de todos estos clasificadores que ustedes van generando en cada pasada. Bueno, el objetivo de esto no es como crear como clasificadores potentes con los mismos árboles que van teniendo, sino que, como el nombre lo dice, tienen que tener como aprendices débiles que se van como potenciando entre ellos. Entonces, la idea general es usar como estos árboles para mejorar la decisión que hay entre ellos para tareas de clasificación y regresión. Y estos pueden ser entrenados con una totalidad de los datos que ustedes están utilizando en el entrenamiento. Entonces, a cada clasificador o a cada regresor le hacen como varias pasadas de ese mismo datos. Entonces, como que le hacen una pasada al primero, después al segundo, al tercero y así hasta que ustedes tienen como un algoritmo que está como tuneado a ciertos parámetros. Y este algoritmo es muy similar a lo que es el descenso gradiente o ¿cómo se llama el algoritmo de la derivada? Ahora me puedo acordar el nombre. GDB, no. Pero es el que tiene que ver con la concentración de gradientes, y donde voy calculando las derivadas y voy como tuneando los parámetros de la red neuronal. El problema que tiene es que es como un algoritmo que es complejo, que ahí lo vamos a ver como en detalle y voy a tratar de hacer como la mejor explicación posible. Eh, Y este como que hereda todos los problemas que pueden tener los clasificadores o los regresores que estoy utilizando. Entonces hay que hacer como algunas técnicas como para poder conocer las restricciones a las que estoy sometido, cosa de no caer como en overfitting o no aprender los patrones que a mí me interesan. Entonces, bueno, si no vieron los algoritmos de árbol de decisión, la clase pasada, bueno, ¿alguien sabe qué problema tienen los algoritmos de decisión? ¿O árbol de decisión? tienden al sobreajuste, ¿Perdón? tienden a sobreajustarse los árboles de decisión. Exactamente, tienden a sobreajustarse, tienen alta facilidad a ajustarse debido a la profundidad y a la cantidad de hijos que yo puedo ir teniendo. Como que si yo elijo una altura no muy buena para árboles de decisiones, puedo terminar con estos árboles que son como muy profundos, eh, donde puedo tener como demasiados hijos por no. Y esto es un problema, como les decía el jefe de Marea, todos los problemas de los clasificadores o regresores que estén usando. Entonces tienen como que dar como un valor para que puedan controlar de forma directa la profundidad de los árboles, cosa que no les queden como árboles demasiado sobreajustados. Bueno, ahí Máximo dice que son muy sensibles a la estructura de cambio y que los datos se pueden incorporar en lo hiperplano. Ok.
O sea, como ya una respuesta más matemática, no soy matemático, así que no estoy tan seguro que se refieren con cortar los hiperplanos. No sé si podéis desarrollar un poco más la explicación. O sea, me acuerdo que vi esto cuando estaba en el DIM, pero, o sea, cuando teníamos el ramo del DIM, pero salí hace harto rato de la facultad, así que, ¿no? Ah, ya, sí. Que si los patrones son muy complejos, claro, no se puede cortar debido a la cantidad de dimensiones que puede tener. Eh, bueno, adentrándonos un poco más en lo que es el algoritmo del gradient boosting, eh, no sé si... Sí. La forma en que se utilizan estos algoritmos es del ensemble, que tiene que ver con combinar varios modelos para un proceso de una sola predicción. Entonces, una forma de esto es a través de los modelos aditivos, que es donde yo tengo varios algoritmos que los voy como utilizando de forma independiente y luego voy como utilizando la suma de las salidas para generar como un modelo más potente en el caso de la regresión, que esto es básicamente no una combinación lineal, pero sí como una sumatoria de todos de los clasificadores. Entonces, ¿por qué el mouse no me funciona? Entonces, acá en el ejemplo de esto tengo como el modelo uno, el modelo 2 que genera como ciertas predicciones, hago la suma, las saco todas y con esto yo puedo tener como una decisión que podría ser entre la combinación de todos, sacando sumando todos los modelos a través de la sumatoria. Bueno, esto claramente no es una suma directa, sino que tiene que ver con lo que es como el concepto de las funciones de pérdida. No sé si alguien no conoce lo que es una función de pérdida. ¿Todos la conocen? Bueno, la idea detrás de este GBM es aplicar descenso gradiente a través del espacio de funciones. El descenso gradiente también es como el algoritmo parecido que se utiliza para el aprendizaje de las redes neuronales. Y la idea es que yo busco minimizar una función de pérdida, que es la función engloba eh, que me engloba todas las funciones de los clasificadores o los regresores que estoy usando. Bueno, en el caso de las redes neuronales no es como varias funciones, es como básicamente una función y yo voy como agregando las predicciones y es lo que voy calculando la función de pérdida, pero en el caso del EGBM es un poco diferente. Eh, no sé si alguien sabe qué problema tiene qué función de pérdida es esta, la que tengo acá. El error cuadrático medio. ¿Y esa se usa en qué tipo de... Bueno, también la de máxima verosimilitud. ¿En qué tipo de funciones se aplica la función de máxima verosimilitud, de los errores cuadráticos medio? Que es como la típica. En regresiones lineales. Entonces, el algoritmo... Bueno, ¿y la constante de dónde sale? Los que son más matemáticos. Ya, la verdad quería que pasara piola, pero yo tampoco me acuerdo que esto cuando lo hice el 2023 sabía dónde estaba el un medio, pero
Le... Sé que tiene que ver como uno con los coeficientes de las derivadas que se van aplicando, pero no me acuerdo por qué salía un medio, la verdad. Lo voy a buscar y ahí lo dejo en el foro. Pero bueno, para adentrarnos un poco en el algoritmo, porque esta clase igual es como un poco larga. eh, bueno, el algoritmo empieza con una proyección base, que es como una función F0, que es como el típico caso como de las inducciones, donde tenía como un caso lineal. Yo tengo como una función S0 que busca como maximizar esta función de pérdida eh, para encontrar como el valor promedio entre todos los valores i. Lo que yo saco es como un promedio al final, pero no es como un promedio aritmético directo, sino que es un promedio, un pseudo promedio que se calcula con estas funciones de pérdida. Entonces, si digamos que yo tengo que m árboles de decisión o m weak learning, donde está m un parámetro que es definido por el usuario, primero tenemos que calcular como los residuos, que los residuos son básicamente las funciones parciales respecto eh, eh, respecto de los valores de los fixtures que yo estoy trabajando. Con esto calcular estos residuos, generalmente lo que me queda es, lo puedo aproximar a la función de los errores cuadrático medio, que es este valor de acá. Si hacen la matemática, deberían llegar a un valor así, pero para saltarnos ese paso no lo vamos a demostrar, lo vamos a asumir que es así. Y con eso podemos, a base de los residuos, podemos reemplazar este valor de acá, ponemos los residuos y la idea es que nosotros encontremos como esta función m sub m que busca minimizar esta función de sumas cuadrados a través de la función f mayúscula del feature. Tal vez porque hay una matriz de covarianza por ahí que es similar a la identidad 2. Podría ser. Ah, sí, porque tenéis, claro, deberéis calcular el discriminante si son dos variables, ¿o no? Sí, puede ser. Eh, bueno, notar que... Ah, ¿por qué se me queda así? Notar que el f de x es un wikilearning que se va entrenando a través de varias iteraciones, es un algoritmo iterativo. Y yo lo que hago es setear como un parámetro, no me acuerdo qué letra es esta, beta, no. No me acuerdo qué letra es esto. Bueno, esta letra griega acá, que esto también es un parámetro que puede ser definido por el usuario y lo interpretamos como la tasa de aprendizaje. Este parámetro puede ser fijo o lo podemos ir optimizando para la función, que eso quiere decir que puede ir variando, pero señala cuánta corrección tenemos que ir aplicando al proceso de entrenamiento del algoritmo. Delta, creo que sí, la verdad no me acuerdo. Eh, bueno, como les decía, este es un algoritmo iterativo que nosotros partimos con calculamos o sea, partimos con esta función de pérdida, que esta es como que no necesariamente puede ser esta función de los mínimos cuadrados, sin un problema de clasificación. Usamos la cross entropy loss, que es como la función clásica de función de clasificador. Y nosotros, por cada valor, por cada árbol de decisión que tengamos, nosotros calculamos los residuos, computamos el valor de m para cada uno de los valores de los features que estamos trabajando. Y con esto, a través del valor de teta, lo vamos corriendo un poquito más para poder tener el valor siguiente. Y después retornamos el valor, la función como ajustada. ¿Mu? ¿Es mu? No es mu. Bueno, para el caso de la clasificación, esto es, esta función es diferente porque en verdad nosotros no queremos como calcular la diferencia que hay entre dos valores continuos, sino que es como una diferencia que hay como entre valores discretos, entonces tenemos que tratarlo como tal y la que siempre se utiliza es la cross entropy loss. Hay una demostración matemática de dónde sale esta función y por qué funciona
para problemas de clasificación, que eso no me voy a meter con eso acá. Pero acá aplicamos la misma regla que de nuevo calculamos la derivada de esta función, que esto es el pi sub i menos el valor de la etiqueta. Y el segundo punto a considerar es que la estimación de i, en este caso, lo vamos a usar como esta función log, con esta función log de odds. Ahora, ¿por qué utilizamos esto y no otra función? Y es que debido a que los boleros de EGBM generalmente son modelos de regresión, entonces las salidas no pueden ser consideradas como probabilidades, sino que tenemos que utilizar los scores que queremos transformar y normalizar. Y para hacer como el cambio a probabilidades, utilizamos una función softmax, que con la softmax le damos como estos caracteres de probabilidades a la etiqueta. No sé si alguien puede explicar por qué utilizamos una softmax y no utilizamos como directamente las probabilidades y como contando la cantidad de funciones que hay partido por el valor de cada una, así como que fuese como el caso de un dado. ¿Alguien sabe? ¿Los más matemáticos? ¿No? Bueno, se los dejo de... No es para sacarme el pillo, pero eh, se los dejo de, de tarea porque se ocupa una Sockman y no se calcula directamente las probabilidades de esta función. Esto lo podemos ir calculando como... Lo podemos ir calculando a mano podemos podemos ir utilizando como las funciones básicas de Python, ir como teniendo los valores y esto lo que nos va devolviendo básicamente que si el score está como más cercano a la etiqueta, o sea, a cero, eso tenemos como la salida del modelo y eso nos da como una clasificación positiva o negativa dependiendo cómo lo estemos ejecutando. Y si queremos ver, esto también podemos ir viendo como las salidas que van teniendo a través de los distintos valores de la predicción. Se supone que es como una función de pérdida, esto tiene que ir a tender a cero, porque lo que estamos buscando es como minimizar los errores. Y esto se aplica tanto a los problemas de clasificación y regresión, solamente que ocupamos funciones de pérdida que son diferentes. Entonces, en el entrenamiento lo que siempre queremos ir buscando con la función de pérdida es que esto se vaya acercando a ser lo más posible. Esto nunca va a ser cero, porque nunca va a ser exacto. Nosotros nunca vamos a tener la función exacta de que modela nunca vamos a tener la función exacta que modela los patrones que estamos interesados. Entonces, lo que siempre es hacernos, suponemos que esta función de pérdida es la que más se acomoda para nuestro caso, pero podría ser en verdad que dependiendo de los datos o cualquier otra cosa se utilice otro tipo de función. Entonces, en retrospectiva, ¿cómo podríamos simplificar estas definiciones que podemos, así como un caso como no tan matemático? Esto lo podemos ver como que fuese como un juego de golf, en el que yo hago como un tiro inicial, que es como lo que más me acerco al, no sé cómo decirlo, el hoyo de puntaje. Nunca he jugado golf, la verdad, no tengo ni idea. Pero donde está como la banderita, lo que yo quiero es como más acercarme a la pelota. O sea, lo que más quiero es acercar a la pelota. Y después lo que hago en cada intervalo hago como distintos tiros, en que la idea es que me voy cada vez más aproximando a disminuir que la distancia entre la pelota y el hoyo de puntaje sea cero. Entonces, y creo que en el golf uno tiene como varios intentos que puede hacer, o creo que son infinitos intentos. Sorry, no, nunca he jugado golf. Eh, pero básicamente la idea es que yo como que con cada tiro me voy como acercando más a meter la pelota.
Y aquí esto se puede graficar, nosotros podemos tener como, lo que buscamos es como disminuir como los mínimos, no son globales, los mínimos locales, con cada iteración en que nosotros vamos aplicando el algoritmo, entonces como que esta función de pérdida como que tiende a tender a cero. Pero ¿qué es lo que puede pasar? Que no podemos como pasar mucho, con un slope negativo podemos pasarnos mucho de este mínimo local, o mínimo local, no, mínimo local, o podemos como también, como pasarnos mucho del número negativo, podemos ir como demasiado arriba. Entonces como que en vez de acercarnos nos alejamos. Entonces eso hay que tener ojo cuando nosotros estamos aplicando como este tipo de algoritmos, que lo que busca es como disminuir el error que hay entre las predicciones y los valores reales de las etiquetas en mi Golden True. ¿Se entiende esto? Con que me entiendan esto me quedo tranquilo. Más o menos sí. Ok, ¿qué hora es? ¿Qué hora es en Chile? ¿Un cuarto para las 5? Ya me queda una hora. Ya lo voy a explicar un poco rápido, ¿no? Ya gracias, las 16:44. Eh, la idea de este algoritmo es que yo defino una función de pérdida. Lo que a mí me interesa es encontrar los parámetros en que esta función tienda con límite a cero. O sea, que yo cada vez que voy calculando los distintos valores de esta función en cada parámetro, porque cada parámetro me empiezo como a correr para encontrar como el valor óptimo para las predicciones, yo lo que me interesa es que esta función de pérdida tienda a cero. Y esto tenemos como el ejemplo como de un golfista que está como tratando de meter la pelota en este como agujero de puntaje en que yo hago un primer tiro, se me acerca un poco, entonces ya, estoy como muy cerca de la función que yo necesito encontrar. Pero después me pasa que todavía me falta un poco. Estoy como en la función S0. Después la función S1 me acerco un poco más. Después la función S2 como que me voy alejando. Después la función S3 me vuelvo a acercar un poco. Entonces lo que yo empiezo a hacer como algún juego para disminuir esta función de pérdida a cero. ¿Se entiende? ¿Seguro? Ya, digamos que sí. Sí, ahora sí se entiende. Ya, entonces como vimos en el entrenamiento del EGBM, en este proceso lo que considero es un delta, que es como el learning rate, que es como la tasa de aprendizaje que yo voy utilizando. Esto es el mismo concepto de las derivadas, que la derivada lo que busca es como calcular una pendiente, que yo como que me voy acercando a cierto, por ejemplo, si voy caminando, la derivada viene a ser como la velocidad a la que yo voy caminando. Si estoy como a una velocidad constante, mi paso va a ser como siempre el mismo hasta que yo me acerque a algún punto. Pero ahora digamos que tengo como una velocidad negativa y positiva. Puedo como acercarme y alejarme y lo que yo busco es como poder converger a un punto. Entonces, esto nos permite como hacer las correcciones como a las distintas funciones de los árboles. Recuerden que yo tengo m funciones de árboles. Y dependiendo de la optimización que yo sea, si esto es muy alto, nos podemos como alejar o acercar. Entonces, por eso es siempre elegir un buen valor de la tasa de aprendizaje. Si es muy grande, me voy a pasar mucho. Si es muy pequeño, me voy a demorar mucho en converger a este punto, al punto que me da cero en la función de pérdida. Entonces, siempre es importante elegir un learning rate que sea adecuado. Generalmente se utilizan como valores pequeños, eh, para no pasarse tanto, o sea, valores pequeños en el sentido que son como 0,1, 0, no, 0,01, 0,03, valores de este tamaño, pero no son como 0,0000001, eso me refiero con valores pequeños. Entonces, aquí, ¿por qué se ve así? Bueno, acá yo tengo varias funciones de pérdida. Tengo la función de los errores cuadrados, que funcione como una función para el problema de regresión. Tengo el error absoluto, que esto también es otra función de pérdida. Eh, el binary logs, que esto se utiliza como para funciones de clasificación binaria, que es como un caso más específico de la cross entropy loss, que es una función más que nada
de cuando tengo varias etiquetas. Entonces, las tres formas que yo podría como evitar pasarme en converger a cero es, primero, elegir un buen valor de learning rate. Otra forma es como cambiando la función, y aquí yo puedo aplicar como distintas funciones dependiendo de la tarea que yo estoy usando. Si, por ejemplo, yo puedo usar la cross entropy loss para un problema de clasificación binaria. El problema es que esa función, como utiliza más parámetros porque estaba pensada para un problema de clasificación de varias etiquetas, se va a demorar mucho más en converger. Pero yo podría usar la binary loss eh, para poder converger más rápido dependiendo del dataset que estoy utilizando. Y la tercera forma es usar como regularizadores, que esto básicamente es como un valor extra que se le agrega a la función eh, para evitar como el sobreajuste o como que las tendencias de cambio sean como muy grandes. Y bueno, hay un paper de por qué se utilizan estos valores. Si ustedes revisan Scikit-learn, por ejemplo, en la documentación van a encontrar que los regularizadores vienen ya prehechos y como que funcionan para distintos casos. Si quieren ver como el detalle, les sugiero que revisen como la documentación en Scikit-learn. Y eso generalmente les va a mandar un paper de por qué esta regularización funciona para esta tarea. Ahora, ¿cuáles son algunas ventajas y desventajas del XGM? Que bueno, algunas ventajas es que tiene una buena capacidad para manejar tantos problemas de regresión y clasificador. Permite capturar de relaciones lineales en datos que pueden tener patrones complejos. Tiene una alta robustez a valores atípicos y valores ruidosos. Nos permite generar una gran cantidad de datos, que eso es bueno para la escalabilidad. Flexible para distintas funciones de pérdida y distintas métricas de evaluación y puede generar bastante importancia, o sea, nos permite ayudar mucho, nos permite mucho entender la interpretabilidad de los resultados que estoy teniendo al tener varios clasificadores. Puedo saber cuál está fallando o cuál está acomodando mejores predicciones. Sin embargo, algunas desventajas es que, bueno, me complejiza mucho el entendimiento de cómo funciona esto. Si bien mejora la interpretabilidad, hay que pensar un poco en entender lo que está pasando detrás. Puede ser propuesto a sobreajustes si no se controlan los hiperparámetros adecuadamente, porque estoy trabajando con más clasificadores, entonces es más fácil que esto se desajuste en algún momento. Bueno, también la interpretación puede ser un poco más difícil dependiendo de la naturaleza de los árboles que estoy utilizando. Puede ser como sensible a clases desbalanceadas y la importancia de las variables también puede verse secada si es que hay como una mayor cardinalidad en los datos. Esto también no es bueno para problemas de alta dimensionalidad y bueno, como estoy trabajando con varios clasificadores, también tiene mayor uso de recursos computacionales. No sé si hay alguna pregunta hasta acá, ¿no? Eh, bueno, en verdad, cuando lo estén usando, ustedes van a usar las librerías de Scikit-learn, así que no es tan relevante que entiendan como todo el algoritmo por detrás, pero sí al menos una idea de lo que está pasando para poder hacer las modificaciones que sean necesarias. Yo diría que en verdad los puntos más importantes son los que están acá. Para que entiendan cómo tienen que usarlo y cuándo no tienen que usarlo, pero el algoritmo no es tan importante. Como les decía, en Scikit-learn eso está implementado y lo pueden llegar a usar. Y sigue la misma interfaz que hemos visto anteriormente, que es con los pipelines y el feed y el transform. Bueno, solo un ejemplo a mano para que esto quede un poco más claro. Como ya sabemos, el algoritmo del gradient boosting, podemos tener un pequeño ejemplo, que aquí tenemos algunos valores, que esto es para un problema de clasificación binaria, y vamos a considerar como dos Wikilers y un valor de delta 0,1. Entonces, al desarrollar de la tabla anterior, nosotros podemos aplicar los casos exitosos. Esto solamente siguiendo la fórmula del OPS que estaba más arriba. Esta. Entonces, aplicamos los casos de la cantidad de valor exitoso y la cantidad de valores fallidos.
aplicamos el logaritmo en base 2 y esto nos da 0,3. Acá tenemos que notar sí que todos estos valores están en el mismo nodo. Entonces tenemos que aplicar el mismo loss para cada una de las sogmas que nosotros vamos a ir aplicando. Y esto se aplica para todos los nodos de ese mismo árbol. Entonces, podemos ir calculando cada uno de los residuos en base al odds que obtuvimos en el paso anterior. Y con esto ya tenemos como un estimador que podemos empezar a armar el árbol. Entonces, si nosotros, por ejemplo, elegimos el fixture 2, podemos decir ya, si el fixture 2 es mayor que 2, por ejemplo, entonces esto es positivo, negativo, dependiendo de los valores del fixture. Con los resultados anteriores también podemos hacer como empezar a hacer las predicciones del árbol con este valor de phi, creo que esta letra. Y aquí solamente estamos aplicando la función, la definición de la función de pérdida para cada caso del árbol. Y esto ya lo podemos ir reemplazando para cada uno de los valores. Recuerden que todo esto de acá era una sumatoria. Eh, Estos valores de acá eran solamente una sumatoria que nosotros vamos aplicando varias veces, pero tenemos que ir aplicando cada uno de los casos. Bueno, y esto lo vamos aplicando, lo vamos calculando, y aquí vamos aplicando los valores de la función de FMM. Como solamente tenemos dos iteraciones, primero aplicamos el F1, después nos vamos al F0, tenemos el valor este del delta, el valor del phi sub 1 que obtuvimos del plazo anterior, y esto lo vamos reemplazando para cada uno de los valores de la fila, que haciendo la matemática nos van quedando estos I gorro 3 para cada una de la predicción. Y después, como esto nos están dando como puros valores de score, aplicamos el valor de la softmax para obtener las probabilidades de, mm, para tener las probabilidades que nosotros podemos normalizar a través de la softmax. Y con esto si nos vamos fijando estos valores como que cada vez van disminuyendo. Y esto es para notar que el error en cada observación debería disminuir. No siempre así, porque esto, como funciona en base a las probabilidades, bueno, no en este caso, pero como es en base a probabilidad en otro tipo de algoritmos, a veces como que se pega saltos más grandes o más chicos, dependiendo. Bueno, un ejemplo con código. Eh, Como ya espero, al menos tengamos una idea de lo que fue el GBF de forma teórica, tratemos de escribirlo a mano, ir visualizando cómo se comporta a través del entrenamiento, a través del código. Eh, y después lo vamos a compilar con el Decision Tree Classifier de ResearchKiller. Entonces, el objetivo que tenemos es que en cada una de las iteraciones nosotros vamos a aplicar un EGBM y con cada iteración vamos a ir trabajando primero con los dos árboles, después con tres, después con cuatro, y la idea es que este error se vaya disminuyendo a medida que vamos a ir trabajando cada una de las iteraciones. Entonces, generalmente las implementaciones de esto, nosotros tenemos el número de estimadores, que el número de estimadores es solamente el número de árboles que vamos a ir a entrenar, y esto también es un algoritmo que es iterativo, o sea, que es secuencial, pero también que es iterativo. La profundidad que vamos a setear para cada uno de los árboles que vamos a entrenar, esto no es del EGBM, sino como es un parámetro de los árboles que tiene que ver con la profundidad de cada árbol, la tasa de aprendizaje que va a tener este EGBM y la función de pérdida que nosotros vamos a realizar. Y esto lo vamos a meter todo en una clase de EGF Classify. Esto lo estamos pensando para problemas de clasificación. Pero para regresión sería lo mismo, solamente que la función de pérdida es diferente a la de clasificación. Entonces, primero generamos como una lista donde vamos a almacenar todos los árboles para cada una de las iteraciones. Eh, eh, Seteamos el lugar en que va a ser necesario, que eso es definir como el F sub 0.
de la primera etapa de nuestro modelo, que después, en función de eso, se va a ir calculando los gradientes de la función de pérdida. Y generamos un loop de entrenamiento de n árboles que vamos a definir a inicializar el IGBM. Y bueno, para esto también tenemos que definir una función fit solamente para seguir la arquitectura de Scikit-learn. Entonces, vamos a tener una función de trees donde vamos a ir almacenando cada una de los valores de los valores de cada árbol. Vamos a generar la predicción base, que esto es con el primer valor de i sub 0. Vamos a tener los valores, las predicciones actuales y después pasamos a todo el resto de los casos a través del for de entrenamiento, que esto es dependiendo del número de árboles, calculamos los residuos en base a la fórmula, obtenemos cada tree, que esto lo definimos con el regresor de Scikit-learn. Esto lo fiteamos a través, utilizando los valores residuales y vamos actualizando los valores de los nodos, que esto es básicamente ir corriendo cada uno de las funciones de los árboles con el parámetro de learning rate que habíamos definido anteriormente. Y bueno, lo agregamos a nuestra lista de árboles para ir guardando, para ir teniendo como una tabla de valores registrados. Después, esto lo vamos a utilizar para poder calcular los gradientes, que es donde vamos a utilizar la función de minimización. Y de esta forma no tenemos que irnos preocupando de la derivada. Entonces, en esta definición tenemos dos casos. El primero que es el caso base y el segundo tenemos el caso que es como después de la segunda iteración, cuando ya tenemos más de un estimador, más de un error. Entonces, definimos si es que tenemos cero valores o cero predicciones. Entonces, aplicamos la función directamente, pero si no, aplicamos la función de la predicción de anterior con una cierta diferencia C, que esta la calculamos en el punto anterior. Y retornamos como los valores minimizados de, no, ¿qué es esta función minimize? Ah, la función de pérdida que nosotros estamos utilizando. Finalmente, cuando tenemos como toda la actualización del árbol, con esto podemos ir utilizando los IDs para ir sabiendo dónde teníamos almacenado cada nodo. Con los ID me refiero a los IDs de la lista. Y esto podemos ir recorriendo los valores que vamos encontrando a través de las hojas, seleccionando como los y de las etiquetas del true y de las predicciones. Y con eso podemos ir calculando todos los valores de esta letra griega, tampoco me acuerdo. Y a través de eso podemos ir actualizando los valores de los nodos, que ir aplicando este valor del running red e ir como acercándonos al mínimo de cero que vamos, como los mínimos valores de cero de los mínimos locales que nos interesa alcanzar con la función de pérdida. Eh, bueno, ahora con todo eso lo que he visto podemos definir la clase, que ya lo hablamos en código, que es la cantidad de estimadores, el learning rate, la profundidad de los árboles, la función de pérdida, el fit, que es prácticamente aplicar este flujo de entrenamiento, ir actualizando los valores de los nodos en cada iteración. Y también podemos tener un valor de predicción para poder ir obteniendo los resultados de cada función de los árboles. Eh, bueno, también esto simplemente para ir separando el dataset entre sí testing. Y si esto lo vamos aplicando a los datos de prueba, aquí podemos tener una distribución de que los datos se están comportando de esta forma. Bueno, y también tenemos que implementar nuestra función de pérdida. Y al ir aplicando un estimador, esto vemos que no se asemeja tanto a la distribución que tienen los datos, que son los patrones que nos interesa capturar. Pero si ya vamos aplicando más estimadores, esto ya se comienza como ya se comienza como a ir acercando más a los patrones que nos interesan.
con 5 estimadores, 6 estimadores. Y bueno,